que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como siempre seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitado hoy y fuese a volver mañana. Martín Lutero. Y no se te olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Muy bien, y seguimos con la serie Hombres y Mujeres que no pasan de moda, y hoy nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento. Específicamente vamos a estar hablando de uno de los discípulos de Jesús. Su nombre es Mateo. Mi amor, un pequeño paneo de este buen hombre. Muy bien, para empezar a hablar de Mateo, quiero contarles de que su nombre significa el regalo de Yahvé. También quiero contarles que su nombre judío es Leví, y Leví es el mismo Mateo como aparece en Lucas y en Marcos. También era hijo de Alfeo, es el autor del Evangelio de Mateo que todos tenemos en nuestras Biblias. Este hombre fue recaudador de impuestos publicano, también conocido como publicano. Esa palabra publicano es el rango más bajo que tenía la estructura de los romanos. Entonces, nos preguntaríamos nosotros, ¿y por qué un judío hacía parte de esa estructura de los romanos? Pues resulta que los romanos encargaban a la gente local de recaudar esos impuestos, y en este lugar pues es donde entra Mateo. Ahora, mi amor, por más que estuviera un rango inferior, ¿verdad? Dentro de toda la estructura romana, dentro del mundo judío tenía muchísimo dinero, ¿verdad? Recordemos que los judíos se encontraban subyugados bajo el imperio romano. Así es. Prácticamente era un traidor. Sí, así su mismo pueblo lo catalogaba. Exacto. Bueno, Mateo, podemos decir de que él conocía mucho acerca de la ley, de los salmos, de los profetas, porque en su libro, en su evangelio, aparecen 99 citas del Antiguo Testamento. Entonces vemos de que él era un hombre que ya conocía con anteroridad la ley y los profetas, los salmos. Entonces era un hombre que podríamos decir que tenía fe, que era devoto, ¿no? Sí, hasta cierto punto en Dios, ¿no? En el Padre. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de la vida de Mateo el publicano? Bueno, para empezar, quiero que vayamos a leer Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme, sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. A mí algo que me llama mucho la atención acerca de Mateo es el llamamiento que Jesús le hace, ¿no? Porque él le dice... Es muy similar al que le hizo a Pedro, al que le hizo a Juan, ¿verdad? Así es. Pero Andrés, el hermano de Pedro, para ser más específicos. Pero me llama mucho la atención que lo haya hecho Mateo. ¿Por qué? Pues porque Mateo, él tenía un puesto que era muy lucrativo. Sí, o sea, bastante. Él tenía un estatus. Era recaudador de impuestos. Así es, él tenía una vida muy cómoda. Sí. Él tenía una seguridad en todo el sentido de que del que produce... Tenía el respaldo romano, ¿verdad? Respaldo económico. Así es. Y vemos de que Jesús le dice, sígueme. Él no se puso a pensar y a decir, bueno, ¿será que lo sigo? ¿Será los negocios, que voy? ¿verdad? Exacto. ¿Qué van a decir los romanos o qué van a decir los judíos? Así es, pero vemos de los principales de la sinagoga, por llamarlo de alguna manera. Así es. Pero aún así vemos que Mateo, él lo hace. Él no sigue. puso reparos. Exacto. Ahora, muchas veces en nuestras vidas diarias o encontramos personas a nuestro alrededor en el que Jesús está haciendo el llamado, Dios está haciendo el llamado, y a veces las personas no quieren seguirlo. Entonces decimos, no, es que yo no puedo dejar mi trabajo, no, es que yo no puedo hacer esto porque mejor más adelante, ahorita, y empiezan a poner excusas. Cualquier cantidad de pretextos. Así es, vemos de que primero tengo que dejar el pecado, que mi familia, que el trabajo, que primero déjeme divertirme un poco más, que soy muy joven, o que tal vez soy muy viejo y ya es muy tarde, en fin, comienzan a poner cualquier cantidad de excusas para no llegar
a Jesús. Así es, y es que algo que Mateo tiene, aparte de no haber puesto excusas, es que Mateo dedicó el resto de su vida a seguir a Jesús. Él se encargó de también dar el evangelio a otros, en el sentido de que tan pronto Jesús le dice, sígueme. Buen punto. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Bueno, Mateo fue y organizó un banquete en su casa e invitó a todos los recaudadores de impuestos y los pecadores que habían alrededor. Y entonces ahí es donde empiezan a juzgar a Jesús, ¿no? Que él porque está Mi allá amor, con algo ellos. muy similar con lo que sucedió con Zaqueo, exactamente. Es muy similar Ambos la historia. conocen a Jesús, lo invitan a su casa, hacen un banquete e invitan muchas personas. ¿Qué podemos ver allí? El gozo que ellos sentían por conocer a Jesucristo. Y no ¿verdad? solamente el A Jesús. gozo, sino la importancia Sí, claro. de traer a más personas Sí, a Jesús, sí. de invitarlos, de contarles, mire, Él ha hecho esto en mi vida, yo quiero que Dios también lo haga en la suya. Y muchas veces nosotros no sentimos esa pasión por, Sí, sí. por el Evangelio. O sea, sí, yo soy salvo, amén, gloria a Dios y todo, pero no estamos preocupándonos por las Sí, almas que están a nuestro alrededor. O sea, somos envidiosos y eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. O una pregunta, estamos terminando ya el año, ¿verdad? Estamos Ajá. en noviembre. Durante todo el mes, algunos dirán, van a poner la excusa de la pandemia. Pero durante todo el año, ¿cuántas veces hemos invitado a alguien a cenar para hablarle de Cristo? Ajá. A nuestro apartamento, a nuestro departamento, a nuestra casa. O a un hermano, ¿verdad? Que tal vez que se enfrió espiritualmente y vamos a invitarle y vamos a animarle y vamos a hablarle de Dios para que se Vuelva a reactive, reavivar para que ese vuelva, amor. ok, exactamente, llegue a la iglesia. Si la respuesta es no, o si lo estamos pensando, créamelo, que no estamos haciendo esos agentes de cambio que Dios quiere que nosotros seamos aquí en la tierra, mi amor. Así es. Hay que seguir el ejemplo de Mateo, porque Mateo, la tradición afirma que Mateo ministró a judíos y a extranjeros, pues Mateo fue ministro también en Etiopía, él fue y dio el evangelio a estas personas. Hasta África llegó entonces prácticamente. Exactamente, Increíble. entonces vemos los alcances y ese amor, ese fervor que él sintió desde que Jesús le dijo sígueme hasta el momento en que termina su vida, pues muchos historiadores concuerdan en que este hombre murió en la hoguera, fue quemado en la hoguera, o sea, Un mártir más. exactamente, fue un mártir. Entonces vemos de que él durante toda su vida mantuvo esa chispa del amor por Dios, de hablarle a otros y no dejó que su vida espiritual se enfriara. Exactamente, como Pablo le dijo a Timoteo, reaviva el don que hay en ti. Y no necesariamente era porque Timoteo lo tenía apagado y estaba triste y acongojado o quería tirar la toalla. No, Señor. Era como que siéntase más enérgico, tenga más fuerzas, ¿verdad? Llénese de más valor para seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. Y ese es un buen ejemplo de Mateo. No puso reparos al momento del llamado de Jesús. Siempre su convicción fue traer a más personas para que llegaran a la figura de Cristo y se mantuvo firme, perseverando hasta el fin de sus días. Así que es un muy buen ejemplo que nosotros podemos tomar para así mantenernos firmes en la causa de Cristo. De antemano, que Dios les bendiga y les enviamos todo nuestro cariño. Acompáñennos a orar. Padre, gracias por esos ejemplos bíblicos que tú has dejado plasmados en las Sagradas Escrituras. Gracias por ese buen ejemplo de Mateo, el cual nos inspira, nos motiva, nos anima a través de su vida, a través de su ministerio, a seguir adelante, a traer a más personas hacia la figura de Cristo. Ayúdanos a dejarlo absolutamente todo y ponerte como prioridad en nuestras vidas. Seguimos orando por todos nuestros hermanos allí en Centroamérica. Bendice sus vidas, Dios. Protégeles y ayúdales a seguir adelante después de haber tenido tantos inconvenientes por el paso de esos huracanes, Dios. Oramos también por los hermanos allí en San Andrés. Te ruego también para que tú les guardes de igual manera. A ti la gloria y la honra por siempre, Dios, y es en el nombre de Jesús, en quien oramos agradecidos, por lo cual ustedes, Dianita y yo, con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta para estar conectados con Cristo, te da vida. ¡Chao! Chao. Conectados.